Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, ya sabéis, vuestro programa, el programa en el que vosotros preguntáis y yo respondo si es que puedo responder, que no siempre sucede, o en el que vosotros exponéis vuestras teorías, vuestras reflexiones, vuestras preocupaciones, y aquí siempre encontráis no solo mis oídos, que por supuesto, y además os escucho con especial atención porque me pongo unos cascos, para unos auriculares, para audífonos que llamaban en Guatemala, para escucharos con mayor atención, sino que además tenéis los oídos de todos los oyentes y, como bien sabéis, los de La Contracrónica se cuentan por miles a ambos lados del Atlántico. Bien, os doy el número de WhatsApp para el que no lo tenga, sabéis que lo hago todos los domingos, el número es el siguiente, es el 690 82 7909. Bien, en el caso de que estéis en América, pues bueno, en América o en cualquier otro continente, incluido el continente europeo, es decir, en caso de que no estéis en España, vuestro teléfono móvil, quiero decir, si estáis en Australia pero lleváis un móvil de Orange, de Vodafone o de español, en ese caso no lo necesitáis, pero si el teléfono no es español, tenéis que ponerle un más 34 delante. Los mensajes tienen que durar aproximadamente un minuto, puede ser minuto y medio, y ya está, me lo enviáis y yo lo guardo y le doy salida cuando puedo. Procuro sacar todos los días de la semana y además el domingo pues saco todos los que puedo, como hoy, que voy a ver si como mínimo me entran 6 o 7. Muy bien, amigos, pues vamos a pasar directos a la contrarréplica. Empezamos el programa con Iván, que es un oyente de Zaragoza, que quiere continuar con un debate. Vamos abriendo los debates en esto y vamos dejándolos, ya tenemos unos cuantos. Bueno, este es uno de ellos, que empezó a la cosa de 3 meses aproximadamente, el debate este del gentilicio de los Estados Unidos. Os pongo en situación para los que no lo sepáis. Hace, ya digo, 2 o 3 meses empezamos, no sé quién lo empezó, ya se me ha olvidado, empezamos a hablar de cuál era el gentilicio propio de los habitantes de los Estados Unidos de América, porque si se les llamaba americanos, pues no era del todo correcto, ya que americanos son todos los que van desde el Polo Norte al Polo Sur, es decir, tanto los chilenos como los canadienses. Entonces, que si habría otros gentilicios que serían buenos, como por ejemplo, yo propuse que el que me parecía más ajustado era estadounidense. Pues hubo otros oyentes que entraron al trapo, nunca mejor dicho, y cada uno dio su opinión, y hoy el que quiere aportar su granito de arena, que siempre es bienvenido, es Iván de Zaragoza, así que vamos a escucharle. Mi comentario va dirigido a vueltas con el tema de si estadounidenses o americanos. Bien, no creo que esté en relación con la doctrina Monroe, ni tampoco creo que tenga que ver en nada con lo que decía otro oyente sobre la denominación oficial del país, ya que por esa regla de 3 podríamos denominar a los mexicanos también como estadounidenses, ya que su nombre oficial es Estados Unidos de México. Y esto me ha hecho recordar que hace unos años, cuando estudiaba la carrera, surgió este mismo debate en una asignatura en Moderna. Y entre el profesor y los alumnos llegamos a la siguiente conclusión, que yo creo que es fácil de comprender, ya que sí que se ve en perspectiva, resulta bastante lógica. Bien, debemos situarnos un año antes de la independencia de los Estados Unidos, en 1775, y si miramos América, el continente, podríamos denominar a los pobladores del continente americano como americanos, geográficamente hablando. Pero la diferencia radica en que políticamente no, porque los habitantes desde el estrecho de Bering hasta el estrecho de Magallanes dependían políticamente de un Estado europeo, de la metrópoli. ¿Y qué cambia? Con la independencia de Estados Unidos en 1776 y la posterior elaboración de la Constitución, donde dice "We the people of the United States", nosotros el pueblo de los Estados Unidos. ¿De los Estados Unidos de qué? Of America, de América, remarcando ese de América, porque pasan a ser el primer país, la primera nación libre e independiente, y ya de manera tanto geográfica como política genuinamente americanos.
Por eso se les denomina americanos o se autoproclaman como americanos, porque son el primer país en independizarse en el continente americano. Y hay que tener en cuenta que tanto en el norte como en el sur, durante más de 20 y 30 años, no se producirán las siguientes independencias, como la de Haití en 1804 o las americanas a partir de 1810. Por tanto, si un ciudadano de México venía a una corte europea y le preguntaban que de dónde era, él diría, pues yo soy nuevo hispano, o si es de Buenos Aires, pues rioplatense. En cambio, si llegaba un ciudadano de los Estados Unidos de América y le preguntaban, Where are you from? ¿De dónde eres? Él decía, I'm American, soy americano. Por eso considero que sí que es correcto decir que los estadounidenses son americanos o que ellos mismos se autoproclamen americanos. Y nada, un saludo y enhorabuena por el programa. Bueno, Iván, es correcto decir que los estadounidenses son americanos o que merecen el nombre de americanos, como también es correcto decir que los húngaros son europeos, nada más. Y quien dice los húngaros, dice los daneses o dice los polacos o los portugueses. Es decir, realmente sí, por supuesto que son americanos, pero también son americanos, qué sé yo, también son americanos los mexicanos, también son americanos los cubanos. Es decir, de hecho, no son más americanos que los cubanos, o los argentinos, o los peruanos. Vayamos al término exacto, la palabra América. Mira, América, la primera vez que aparece escrita, la palabra América como tal, además con C, no con G, América, porque esto viene de un italiano que se llama Amerigo, en América, la primera vez que aparece escrita fue en el año 1507. Esto aparece en un mapa mundi, de los primeros que se hicieron, en el que aparece por primera vez el continente americano. 1507 es 15 años después del descubrimiento, aparece ya como un cuerpo continental que está en el océano, todavía no se había llegado al océano Pacífico, pero que está en el océano en algún punto entre Europa y Asia, es decir, justo en el occidente. Este mapa lo dibujó un geógrafo alemán que se llamaba Martin Waldseemüller. Bien, hasta ahí todo correcto. En 1507, un geógrafo alemán, había unos cuantos, un cartógrafo, mejor dicho, de los primeros, por cierto, realiza este mapa. Y lo que vemos dentro de este mapa, que es muy primitivo, no tiene nada que ver con mapas posteriores de finales de ese siglo, de principio del siglo XVI, lo que vemos es que la palabra América, ya digo, por primera vez en la historia, aparece impresa sobre América del Sur, no sobre, o lo que se conocía de América del Sur, que era poco menos que la costa norte, es decir, lo que es las Guayanas, Venezuela, la costa norte de Colombia. Bien, eso es lo primero que vemos. En la parte norte aparece una isla en la que pone, lo tengo delante este mapa, por cierto, lo podéis encontrar en internet, lo tengo más en tamaño grande, pone Española Ínsula, que es Isla de la Española, lo que sería hoy Santo Domingo y Haití. Y al lado otra islita que pone Borinquen, es decir, Puerto Rico. Y luego ya en el continente lo que vemos es unas banderitas, unos estandartes de Castilla y León, dibujados perfectamente con sus dos leones y sus dos castillos, y luego pone, iba a decir en latín, en algo parecido al latín, pone tota ista provincia, esto es lo que está escrito perfectamente legible en letras mayúsculas, pone tota ista provincia est per mandatum regis, inventa est per mandatum regis Castelli. Eso es lo que pone, que vendría a ser traducido aproximadamente como toda esta provincia descubierta por orden de los reyes de Castilla, más o menos. Le he hecho una traducción así rápida. Luego hace una pequeña descripción en un cuadrito que abre, pone iste insule per Columbum, tal. Bueno, estas islas fueron descubiertas por Colón, almirante de los reyes de Castilla, que fue admirante de los reyes de Castilla. Esto lo pone también en algo similar, no es latín propiamente, pero algo similar al latín. Eso es lo que vemos en este mapa. Colón había vuelto de su cuarto viaje en 1504, luego este mapa está hecho 3 años después. Si conoces un poco los viajes de Colón, sabrás que en el tercero había tocado la costa de Venezuela y en el cuarto, en el último, la de Centroamérica, desde Panamá hasta aproximadamente lo que es hoy la costa de Honduras. Se fue el último, sí, lo que es hoy la costa de Honduras, efectivamente, hasta la bahía de Honduras. Bueno, pues eso es lo que se conocía cuando se dibuja este mapa. No se había llegado ni al cono sur, por supuesto, las costas, se conocía solo una
parte muy pequeña de la costa del continente americano y, por supuesto, ya un montón de islas del Caribe. Pero América, la palabra, se la colocan abajo. Bien, si vamos donde aparece, como dices tú, es que donde aparece por primera vez la palabra América es en la... no es en la Constitución, es en la Declaración de Independencia, pero no dice lo de We the People. Lo de We the People aparece en la Constitución. Bueno, en la Declaración de Independencia ya aparece lo de We tal, de United States of America, no sé qué. No, es que no aparece ahí. ¿Dónde aparece por primera vez? ¿Seguro que en la Declaración de Independencia? ¿Seguro que en la Constitución de los Estados Unidos? No, señor. Aparece en un mapa de la primera década del siglo XVI, del año 1507. Es que aún faltaba un siglo exacto además, para que el primer inglés pusiese un pie en el continente americano. Jamestown, en Virginia, se funda en el año 1607, un siglo después. La primera vez que se aplica la palabra América a los dos subcontinentes, al norte y al sur, es en 1538, y lo hace Mercatorell, geógrafo flamenco. Podemos ir a la palabra en sí, ¿por qué se llama América? Bueno, pues eso, como supongo que ya sabrás, por un navegante florentino que se llama Amerigo Vespuccio, que navegando con la expedición de Alonso de Ojeda, unos años antes, descubrió la costa de Sudamérica, exactamente en el año 1499. Es decir, 8 años antes de que Waldseemüller dibujase este mapa. Yo lo siento, pero es que aquí los gringos ni pinchan ni cortan. Esa es la verdad. Luego pueden llamarse americanos porque están en América, obviamente, sí, claro. Pero lo mismo que pueden llamarse americanos los salvadoreños o los ecuatorianos. Son igual de americanos. De hecho, diría que si fuéramos a la cuestión puramente nominal del nombre, los más americanos de todos son los de la costa norte de Sudamérica, es decir, colombianos y venezolanos. Si vamos a la cuestión solo del nombre, ¿dónde apareció por primera vez? Aparece muy lejos de lo que es hoy Estados Unidos. No sé, lo de estadounidense quizá dé lugar a un pequeño, minúsculo equívoco con el tema de los Estados Unidos mexicanos, que yo creo que quitando a los propios mexicanos que saben que el nombre oficial del país es ese, pocos más saben que México tiene como nombre oficial Estados Unidos mexicanos. Todos decimos México, empezando por ellos mismos. Pero es que lo de llamar a los gringos americanos así de manera genérica, como hacen ellos en inglés, pues da lugar a un equívoco gigantesco, pero con todos los países de América. Porque América, en tiempos de las colonias, de la colonia inglesa, de la española, no se la llamaba así, era un término puramente geográfico. Los españoles la llamaban reinos de Indias y los ingleses West Indies, Indias occidentales. Así que, no sé, yo personalmente sigo apostando por el gentilicio estadounidense, te lo digo en serio, Iván. Eso de aceptar lo de americanos porque ellos fueron los primeros, es que además no fueron los primeros. Bueno, pues a las Indias directos, que nos vamos a esa parte de las Indias tan bonita que es Colombia, donde está Eduardo, que quiere continuar otro debate más. Ya dejamos este en espera de la próxima llamada y nos vamos a otro que es el del eurocentrismo. Hay algo con lo que estoy muy de acuerdo contigo y es que la culturización es la que hace a la persona. La cultura es la que define de dónde soy. Eso está muy claro. Y el ejemplo que diste del chico negro, que al igual que yo, que soy un hombre negro, debe entender que si él nació en Sevilla, o como lo dices tú, desde los 3 meses lo llevaron a Sevilla, él es sevillano, nada que hacer. Puede ser de padres africanos, lo que sea, pero su cultura es de ahí. Que su ascendencia pertenezca a la cultura africana es otra cosa, pero su esencia la tiene en Sevilla, su corazón está en Sevilla. Sin embargo, el otro ejemplo que tú dices, que todos somos eurocentristas porque fuimos influenciados por la llegada de los europeos, básicamente los españoles, a las Américas. No estoy muy de acuerdo con eso, porque en 1569 aproximadamente, antes de la llegada de Cristóbal Colón, si no estoy mal con el dato, y Balboa, que llegó primero que él, ya habían negros llegados del África en las Américas, en muchos territorios. Entonces, no creo que el eurocentrismo
haya predominado antes que la llegada de estos negros a las Américas. Entonces también hay que analizar ese punto desde la historia, desde cuándo llegaron los europeos a las Américas y quiénes estaban antes de que ellos llegaran. Pero sí apoyo tu moción de que la culturización definitivamente hace que la persona sea de donde su corazón palpita. En el caso mío, mi apellido es europeo, pero yo nací en una barriada de gente negra. Yo soy un hombre negro y así me siento, mi cultura es negra. Entonces nada que hacer, por mucho que mi apellido sea europeo. Gracias, Fernando. Un abrazo. Pues no, mira, Eduardo, siento llevarte la contraria, pero es que no había africanos en América cuando llegó Colón allí. Había aborígenes, indígenas, indios, como quieras llamarlos, pero no africanos. Los antepasados de estos indígenas, los que se encontraron, Colón y compañía, en América, habían llegado no de África, sino del Asia Oriental, pero miles de años antes. Había comunidades humanas que iban desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y esa es la razón por la cual los amerindios tienen, por ejemplo, los ojos achinados. Habían sido tribus asiáticas que habían cruzado el estrecho de Bering en la última glaciación, que estaba seco en ese momento, pudieron cruzarlo y se fueron estableciendo por toda América, desde un viaje francamente espectacular, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Los primeros negros africanos en llegar a América fueron porque los llevaron los europeos. Y los llevaron para trabajar, básicamente para sustituir a la población amerindia que había muerto a causa de las enfermedades, especialmente en las islas del Caribe, y en unas condiciones de trabajo penosas. Se llevaron allí, tanto en las colonias españolas, como en las portuguesas, como en las holandesas, como en las francesas, como por supuesto en las inglesas. Se les llevaron para trabajar en plantaciones. Esa es la razón por la que hay negros en torno al Caribe, y en cambio hay pocos o casi ninguno en México, por ejemplo. En cambio, en la zona de Venezuela, en Colombia, Cuba, República Dominicana, el sur de los Estados Unidos, no digamos ya las Antillas, no digamos ya Haití, aquello se llenó de africanos o de herederos de esclavos africanos, que es de lo que está lleno hoy. Es una parte considerable de la población del Caribe. Bien, esos negros se aculturaron con el tiempo, pasado el tiempo, y se fueron aculturando y fueron adoptando la lengua. Pues los haitianos aprendieron, o esos de allí, aprendieron francés. Bueno, ahora hablan una cosa parecida, que no es francés del todo. Los que estaban en el sur de los Estados Unidos aprendieron inglés, y los que estaban en los virreinatos españoles pues aprendieron español. Y, en fin, ahí estás tú mismo, que hablas castellano mejor que yo, que soy de Castilla. En fin, no hace falta que ponga ninguna muestra más encima de la mesa. Y otra cosa más que comentas aquí, que me parece importante, es que yo creo que no existe nada parecido a una cultura negra, como tampoco existe nada parecido a una cultura blanca. Es decir, tú tienes por el mero hecho de ser negro la misma cultura que un etíope, que son negros, del África Oriental. Tengo yo la misma cultura que un búlgaro, que es un sudeuropeo como yo. No, ¿verdad? No, tanto tú como yo pertenecemos a la misma cultura, a la cultura hispánica, y por eso estamos aquí hablando. A miles de kilómetros de distancia, es cierto, pero estamos hablando. Con nuestras peculiaridades regionales, obviamente, pero lo esencial es la misma cultura. La cuestión, por lo tanto, es que no es esa. La cuestión es que nuestra cultura es global, cosa que la cultura etíope no lo es y la búlgara tampoco. Luego, da lugar a esas equivocaciones. No existe una cultura negra. No existe. La cultura etíope sí, pero la cultura etíope solo se da en Etiopía. Y la búlgara solo en Bulgaria, porque los búlgaros no se expandieron por el mundo. Los hispanos sí. Lo que viene a confirmar mi tesis del anterior programa de que el color de la piel es algo meramente accesorio, que es un detalle sin importancia. Lo que cuenta es lo que tenemos en la cabeza. Ahí mismo, ahí dentro, en el cofre del tesoro. En fin, esto yo creo que más a los gringos les ocasionó problemas en el pasado. Como buen pueblo anglosajón que son, están obsesionados con la pigmentación de la piel, que es una obsesión, la pigmentocracia es una obsesión muy suya,
y categorizaban, hoy ya no tanto, en función del color de la piel. Los censos, los registros para todo, cualquier tipo de formulario, te tienes que definir. A mí es una cosa que me fascina. ¿Qué más da que sea blanco? No, pues depende, soy más blanco en invierno que en verano, obviamente porque me da menos el sol. Una cosa muy de la mentalidad germánica. Que si blancos, negros, amarillos, marrones, hay una brown, tal cual, pieles rojas. Es decir, un color, una cultura. Entonces se encontraron con un problema y es ¿de qué color es la cultura hispana? ¿Cuál era? ¿Qué es que los hispanos qué somos? En función de esa categoría aberrante de los anglos. ¿Qué es un hispano? Pues tuvieron al final que poner en sus mierdas de formularios hispánico o hispano y después hispano blanco, hispano no sé qué, hispano no sé cuántos. En fin, una cosa locoide de esta gente. Tan hispano es un negro del Caribe como un tipo rubio y de ojos claros que viene de Argentina o del norte de España, o un guarito de estos que hay en México. Es decir, la cultura hispánica no sabe de razas de color de la piel, quiero decir. Y es así desde casi el primer momento en que empieza a expandirse. Entonces rompe con esa idea de que color de la piel se identifica exclusivamente con una cultura. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Y de vuelta a España nos vamos a Murcia, donde Ernesto tiene un tema un tema bastante habitual de conversación, relativamente habitual en España, son asuntos sobre las autonomías. Me dirijo a ti porque conozco aquí en Murcia bastante gente de Vox y afín a este partido y estoy metido en varios foros y bueno, pues esta gente, aunque tienen ideas bastante sugerentes en cuanto a lo que es reducción de gasto público, disminución de impuestos y demás, hay algo en lo que, aunque por un lado tienen razón, por otro, yo como liberal libertario no lo termino de ver. Ellos apuestan por lo que es la eliminación de las autonomías y la recentralización de toda la administración al Estado. Y yo les comento que lo ideal sería lo contrario. Es decir, el Estado central hacerlo lo más pequeño posible y, digamos, cantonalizar las autonomías, como en Suiza, que cada comunidad autónoma fuese verdaderamente autónoma, igual que los cantones suizos. Y bueno, pues ellos se llevan las manos a la cabeza, me dicen que España no es Suiza y demás, y yo les digo que a qué esperamos para copiarles, ya que a ellos les va tan bien, que dejemos de intentar reinventar la rueda y copiemos lo que funciona en países pues, como puede ser como Suiza, como Nueva Zelanda, como Irlanda, como Liechtenstein, como pues, tantos países que ya conocemos. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, Ernesto, es que los de Vox han convertido esto de las autonomías en una especie de obsesión. Repiten incansablemente, como si quitar las autonomías, con ello ya desapareciesen todos los problemas. De esto están con el monotema, nunca mejor dicho. Esto sin autonomía se arregla, ¿pero qué? ¿Por qué así? De un día para otro, solo por las autonomías, como si fueran el origen de todos nuestros males. No sé, yo personalmente creo que no. El problema no está tanto en la descentralización o la centralización, sino en el tamaño del Estado, eso es evidente, pero yo creo que es mejor que el Estado sea pequeño. Por lo tanto, tenemos que ir a la descentralización. Mi opinión al respecto creo que ya la conoces. Si escuchas el programa, y lo escuchas, yo soy partidario de la descentralización máxima. Es decir, que los territorios tengan capacidad de recaudar sus propios impuestos y gastarlo. Esto no está reñido, o sea, la solidaridad, ¿no? Habría una serie de servicios comunes que se compartirían y en el caso de que hubiese una necesidad por parte de una de las regiones o de los cantones, si quieres llamarlo así, pues sí, otros acudirían en su auxilio. Eso es la genuina solidaridad, ayudar a alguien cuando lo necesita, no de oficio. Los que te dicen, y esto es muy habitual, es que España no es Suiza. A mí me lo han dicho miles de veces, ¿no? Pero yo les digo que es cierto, que efectivamente España no es Suiza, que España es mejor que Suiza. Suiza no tiene 6.000 kilómetros de costa, ni tampoco tiene un clima variado y agradable como el nuestro. Entonces, cuando te vengan con ese rollo de que esto no es Suiza, no, esto es mejor. Tiene más posibilidades. Solo hace falta que tengamos las instituciones adecuadas. Es decir, si en Suiza, que están entre un valle y unas peñas alpinas, han conseguido lo que han conseguido con un clima infernal, han conseguido lo que han conseguido
con las instituciones adecuadas, el imperio de la ley, los mercados abiertos, etcétera, ¿qué no haríamos nosotros que tenemos más suerte? Que la geografía nos ha regalado acceso al mar, nos ha regalado un clima estupendo, un lugar estratégico, etcétera. O sea que cuando te vengan con esas, ya sabes, les respondes esto y si quieres se lo respondes de mi parte. Seguimos con Jorge, que es de Chile, que nos trae un tema que ya traté en una contracrónica de hace unas semanas. Fernando, me gustaría saber tu opinión sobre la New California, ese movimiento separatista de California que quiere separar al estado de California en dos, en California y Nueva California, New California. ¿Cuál es tu apreciación de aquello? Si que sabes algo. Gracias. Bueno, Jorge, esto ya lo traté en su momento, hace pues algo menos de un mes, a finales del mes pasado. Te digo la fecha exacta porque no tengo más que buscarlo en mi página web. Esto sí, aquí lo tengo. Esto fue una contracrónica, la de In Extenso además, este asunto de California, que hice en el programa del día 30 de enero. Es decir, como te decía, hace menos de un mes. Bien, mi opinión, así te lo resumo muchísimo en un minuto, pues me parece una extravagancia, básicamente. Una extravagancia propia de una minoría, con tiempo, algo ruidosa y que está agitada políticamente desde fuera. Es decir, esto ha salido, empezó a tomar fuerza cuando ganó Donald Trump las elecciones y no era casualidad. Entonces, y con, diría casi hasta cierta injerencia extranjera, porque el gran caudillo, entre comillas, del californianismo es un tipo con una serie de conexiones, y lo explicaba en aquel programa, una serie de conexiones en Rusia muy importantes. Él mismo había vivido allí, tenía hasta un despacho en Moscú. Entonces, una extravagancia con componentes o con ingredientes políticos. Pero bueno, por ahora, hoy por hoy, y creo que mañana por mañana también, yo creo que no sea algo que haya que tomarse demasiado en serio. Bien, vamos a continuar. Tengo a Mario de Colombia, que tiene unas precisiones sobre otro programa, el programa aquel que hice sobre la guerrilla colombiana. Escuché tu contracrónica acerca de la guerrilla no quiere morir. Tengo que hacer una aclaración porque en Colombia hubo más guerrillas de las que mencionaste. Existió también el ERG, que se llamaba Ejército Revolucionario Guevarista, y el Quintín-Lame, que era un movimiento guerrillero comunista y curiosamente también indigenista del departamento del Cauca, que queda al sur del país. Estos movimientos guerrilleros que has dicho, junto al EPL, el M-19 y los que te acabo de mencionar, han sido beneficiarios de procesos de paz en los años 90 y 80. Básicamente, los presidentes que presidieron esos procesos de paz buscaban, pues, a mi parecer, quedar bien con la comunidad internacional y todo eso. Y también coincide esa paz de esos movimientos con la constituyente del año 91, que curiosamente, ya que hasta la de Pablo Escobar, se dice que él, bueno, y con muchas pruebas, que él por medio del M-19 y por otros medios influyó en esa constituyente. Inclusive hubo un artículo que, que prohibía la extradición de extranjeros a los Estados Unidos. Otro episodio famoso que muy poquita gente sabe fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19, que fue patrocinada y financiada por Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, con el único fin de quemar los folios donde se incriminaba a estos capos de la droga. Y hablando de guerrillas, hay indicios de que Pablo Escobar iba a fundar una guerrilla llamada Antioquia Libre, y para el final nunca ocurrió. Todo esto va a que en Colombia estos tipos de procesos de paz lo que han demostrado o han, ¿cómo te digo? Lo que han demostrado o lo que han dado de precedente es que en Colombia Serpillo paga.
y no ser cualquier pillo. Entre más malo y sanguinario sea, pues mejor. Y creo que me he demorado mucho. Muchas gracias por la atención. Pues mira, Mario, no sabía que existían esas guerrillas que me has dicho. Conocía las principales, las que comenté en el programa, las que han existido más tiempo, que, que bueno, son famosas dentro de Colombia y por supuesto también son famosas fuera de Colombia, o al menos los que nos interesan los temas colombianos. Uno de estos grupos guerrilleros que me has comentado me ha llegado al alma, sinceramente. Me refiero al ERG, al Ejército Revolucionario Guevarista. Pues supongo que ya sabrás, tengo una biografía del Che Guevara y es un personaje que me gusta y que además me interesa tanto como para haber escrito un libro sobre él. Entonces, de hecho, muchas veces, que lo he dicho en alguna conferencia, hablando con gente, y decía, bueno, una de las cosas, de las consecuencias del legado, del peor legado del Che Guevara, fue la cantidad de guerrillas que a partir de él, o inspirándose en él, empezaron a proliferar por toda Hispanoamérica. Y algunos me dicen, eso no es cierto, esas guerrillas no tenían nada que ver con el Che Guevara. Bueno, desde hoy mismo ya tengo un elemento de disuasión absoluto. No, esta guerrilla de Colombia se llamaba Ejército Revolucionario Guevarista. ¿Qué más quieres? Es decir, con esto ya está todo dicho. Pero bueno, el hecho es que he ido a buscar un poco sobre ella, sobre el Ejército Revolucionario Guevarista, algo más de información, y he podido ver que nacieron en 1992, lo cual ya me ha sorprendido, porque una guerrilla en 1992 no es que hubiese caído el muro, que llevaba 3 años caído, es que para el 92 había caído hasta la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció en las Navidades de 1991. Entonces, seguir con la revolución guevarista en 1992 me parece cuando menos sorprendente, un poco casi surrealista. Pero bueno, el hecho es que fue una rama disidente del ELN, uno de los... bueno, a fin de cuentas estos no dejan de ser bandidos. Entonces los bandidos bastante a menudo discuten entre ellos. Se separaron y estuvieron operando en, creo que fueron, me pareció leer, 3 departamentos de Colombia, y eran pequeños, era un grupo al lado de nada que ver con las FARC o con el ELN, y ya en el año 2008 cesó sus actividades, criminales, quiero decir, después de negociarlo con el gobierno Uribe. He encontrado hasta una foto en la que el cabecilla de esta guerrilla, de este ejército, entre comillas, ejército obviamente, le entregaba las armas a Uribe. Así que esta guerrilla al parecer se negoció en tiempos de Álvaro Uribe. Bien, esto por un lado. Por otro, yo la verdad es que no creo, y esto es una opinión personal, yo no creo que en Colombia el ser pillo pague. Esto que dices con tanta resignación no creo que sea del todo cierto. Lo que sucede es que el país ha arrastrado 2 problemas a lo largo de demasiados años. Uno ha sido una corrupción endémica entre la clase política, que ha terminado infectando a todo el tejido social. La corrupción por eso es tan asquerosa, tan repugnante, porque empieza arriba y termina contaminando a todo el grupo social, como infecta la cabeza. Automáticamente todo queda podrido. Entonces, eso por un lado. Y por otro, una impunidad garantizada para el que pudiese comprarla. Entonces lo que tenemos por un lado son instituciones corruptibles y por otro lado un gran número de corruptores, especialmente muy enriquecido por el tráfico de estupefacientes y demás. Bien, ambas juntas, es decir, corrupción e impunidad, pues forman un cóctel letal. Es un cóctel que durante décadas se ha cebado con la mayoría de colombianos que no son pillos, que son gente pacífica y trabajadora, expuesta a la violencia y a la pasividad, cuando no complicidad, de unos políticos corruptos y dispuestos a hacer la vista gorda. El resultado de ambas cosas es este. Luego, se puede crear esa impresión de que efectivamente ser pillo pague y de que lo ideal es ser un malvado, porque eso va a merecer la pena. Pues no, los colombianos, y además creo que lo habéis hecho en líneas generales bastante bien. Ya me gustaría ver a cualquier país europeo sometido a la misma tensión que ha estado sometido a Colombia los últimos 30 años. Cualquier país europeo, te estoy hablando de los ejemplares, Suecia, Dinamarca, Holanda, sometido a lo mismo que ha sufrido Colombia. A ver qué quedaba de ese país. Bien, pues Colombia sigue ahí. No es por nada. Y ha conseguido poco a poco y con muchísimo esfuerzo y con grandes sacrificios ir levantando la cabeza. Es decir, que no os juzguen tanto desde fuera,
quien no está tampoco en condiciones de hacerlo. Esto no significa que haya que dormirse en los laureles. Uno tiene que ser muy exigente, especialmente con la sociedad de uno mismo y con el país de uno mismo. Pero bueno, vamos a ir terminando ya, que se me va el tiempo. Terminamos con otro oyente de Chile, en este caso se llama Álvaro. Álvaro es de Iquique, que es una ciudad, pues no sé si la que está más al norte de Chile, pero casi, que tiene una pregunta muy inteligente sobre inmigración. Algo acerca por qué ciertos grupos políticos, en especialmente izquierda, por qué les gusta usar a los inmigrantes de un solo país por temas políticos, o sea, hablando cosas políticamente correctas, se podría decir, o políticamente incorrectas. ¿Por qué ciertos grupos izquierdistas o ciertos grupos políticos populistas, o sea, ven la obligación de que nosotros los inmigrantes en un país tenemos que votar por ellos? Y eso yo me he dado cuenta en esta elección y en la elección en la elección donde fue electo el presidente Donald Trump, donde prácticamente los hispanos que lo apoyaban, o sea, se le criticó un montón. O sea, se les coartó el derecho de elegir a qué candidato iban a apoyar. Y lo mismo ocurrió conmigo para la elección del presidente Sebastián Piñera. Yo lo apoyé, yo le di mi voto a Sebastián Piñera, a pesar de que tenía ciertas políticas anti-inmigrantes, que yo no lo veo anti-inmigrantes, sino propuso expulsar a los inmigrantes que cometían delincuencia en un país, cosa que lo encuentro bastante correcto. Y mucha gente, incluso compatriotas míos de mi mismo país, o sea, me dijeron traidor, poco más, y me tratan como un paria. Tu pregunta, así resumidísima, vendría a ser algo así como: ¿por qué los partidos de izquierda toman a los inmigrantes como de su propiedad, como si fuesen de su propiedad? Más o menos es eso, ¿no? Pues yo creo que es sencillo. Los partidos de izquierda, en prácticamente cualquier país que tenga inmigrantes, ¿se entiende? No es el caso, por ejemplo, de Honduras, que lo que tiene son inmigrantes. Los partidos de izquierda en Honduras o en El Salvador no se trabajan el inmigrante porque no lo hay, pero en países como Chile, que sí los tiene, como Estados Unidos, como España, que también los tiene, pues sí, los partidos de izquierda suelen estar o suelen cortejar a los inmigrantes. Ellos básicamente lo que ven es que identifican que tienen necesidad y tratan de clientelizarlos. A falta de proletarios propios, bueno, pues este será nuestro proletario. Los parias de la tierra, pues si no los tenemos en casa porque el país se ha enriquecido, y ya el proletario, el obrero, resulta que tiene coche propio y una casa en la playa, pues habrá que esperar a que venga alguien genuinamente proletario, el estilo marxista, ¿no? Solo con sus manos y su prole. Y ahí está el inmigrante. Claro, estos desconocen o parecen desconocer que los que emigran son los más valientes de una sociedad, los tipos más echados para adelante. La parte más dinámica de una sociedad es la que se va, los que tienen mayor amor por el riesgo y por lo tanto los menos clientelizables. Los están menos dispuestos a ese tipo de acuerdos con políticos. Quieren que les dejen en paz y que les dejen prosperar. Bien, de eso se suelen dar cuenta tarde. Por eso hay tanto hispano que vota a Donald Trump y en España tanto ecuatoriano que jamás votará a Podemos. A pesar de que, por supuesto, les han y les siguen tratando de tutelar. Yo he conocido un montón de inmigrantes, especialmente de Sudamérica, y hablando con ellos te lo dicen: no, yo he venido aquí a trabajar y a abrirme paso en la vida, y a lo que no pude hacer en Ecuador, pues hacerlo aquí, y a muchos les va extraordinariamente bien. Y consiguen, no te voy a decir hacerse millonarios, pero sí pues, tener cosas que no hubieran podido tener en su país de origen. Y además dar a sus hijos una educación, etc. Bueno, eso es lo normal. El inmigrante abandona su país, su familia, etc., su entorno de seguridad, y lo hace para labrarse un futuro. Y eso lleva trabajo y riesgo. El político de izquierdas lo más que alcanza a ofrecerle es un subsidio. Y no es eso lo que busca un subsidio y una vida mediocre. Y eso el inmigrante que ha recorrido miles de kilómetros no busca eso. No, yo no he dejado
mi hogar, mi familia, mi paisaje, mi comida típica, mis fiestas, para cobrar un subsidio de mierda, un cheque del Estado y vivir en una casa de acogida. Que esto es lo que me estás ofreciendo tú. Yo he venido aquí para labrarme un futuro bien y tener lo que difícilmente hubiera podido tener en mi propio país, por las razones que sea. Porque atraviesa una crisis, pues está una guerra, por lo que sea. Entonces, bueno, pues eso es lo que le dan. Y esa es la razón por la cual luego no entienden que el inmigrante no les vote. O vote a otros que no se lo explican, pero si son anti-inmigración. Se echan las manos a la cabeza. En fin, oye, por cierto, ya que te lo digo como desde Iquique, que me lo has comentado, vi un reportaje por televisión hace un tiempo sobre una duna gigante que tenéis allí en Iquique y que me fascinó. Está detrás de la ciudad, pero aquello es inmenso, parece realmente puesto a propósito, que puesto parece sacado de una película de Hollywood, una duna que parece que se va a tragar la ciudad. Es una ciudad grande esta Iquique, no estamos más con edificios muy altos y está el desierto detrás, pero una duna de tamaño ciclópeo. O sea, buscadla en internet, buscad duna de Iquique y encontraréis fotografías y os quedaréis tan maravillados como yo, menos los de allí, que obviamente pues estáis acostumbrados a vivir con esa duna detrás, porque la duna es real, es decir, no hay Photoshop ni nada que se le parezca. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la contrarréplica de hoy y lo único que me queda por deciros es que yo mañana volveré por aquí, así que hasta mañana, amigos.